Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugosísimo de esos que nos encantan. Vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, una pareja que ha sido el centro de rumores, especulaciones y quizás una historia de amor que ha estado escondida a plena vista. Mis queridísimos, hoy vamos a sumergirnos en el supuesto romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir en la mismísima Roma. Listos para descubrir todos los detalles, los indicios, las pistas y los secretos que se esconden detrás de esta posible relación superíndice 3N. Josu. Prepárense una taza de tu copyright, a como superíndice 3 dense su sofu, y pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque este vídeo va a estar lleno de emoción superíndice 3N intriga y por supuesto mucho chisme. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito que me hará inmensamente feliz. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarán siempre las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los chismes jugosos y las teorías descabelladas. Los espero con los brazos abiertos en mi comunidad. Y ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó superíndice 3, como suele suceder en estos casos, con una telenovela que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, Erkenci Kwaipu, Jaro Madrugador. La química entre Can y Demet era palpable, se sentúa a trabu copyright de la pantalla, era algo muy jico que nos sacó a suspirar a todos. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, eran almas gemelas destinadas a estar juntas, y esa magia traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, al menos eso es lo que muchos de nosotros queríamos creer. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un posible romance fuera de CEU, Maras eran constantes. Fotos de ellos juntos, sonrisas CEU superíndice 3 cómplices, miradas intensas. Todo apuntaba a que algo que una simple amistad estaba floreciendo. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y más menos eros de trabajo. Pero, ¿realmente podemos creerles? ¿O acaso estaban ocultando un romance apasionado para proteger su privacidad? La respuesta, mis amigos, es un misterio que aún estamos tratando de resolver. Después copyright del final de Erkenci Kwai, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y más menos mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Parecua que el romance, si es que alguna vez existió superíndice 3, ha quedado en el pasado. Pero entonces llegamos al punto clave de nuestra historia, Roma. Can Yaman se mudó superíndice 3 a la capital italiana para protagonizar la serie Viola come il mare, y de repente, oh sorpresa, Demet Özdemir fue vista en Roma. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de Demet paseando por las calles de Roma, visitando los mismos lugares que Can, e incluso, algunos testigos afirmaron haberlos visto juntos en restaurantes y cafeterías. La chispa del rumor se encendió superíndice 3 de nuevo. ¿Pero qué copyright pruebas tenemos realmente de este supuesto romance secreto en Roma? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N y la interpretación superíndice 3N de las más menos ales. En primer lugar, ¿es la simple coincidencia de que Demet haya viajado a Roma justo cuando Can estaba viviendo allí? Puede ser una coincidencia, pero ¿no les parece un poco sospechoso? Roma es una ciudad hermosa, pero hay muchos otros destinos turísticos en el mundo. ¿Por qué copyright precisamente Roma, justo cuando Can estuvo allí? En segundo lugar, en las fotos y vídeos de Demet en Roma. En algunas de estas imágenes, se le ve radiante, feliz y relajada, como si estuviera disfrutando de la compañía más menos de alguien especial. ¿Podrá ser Can esa persona especial? En tercer lugar, los testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos. Algunos fans aseguraron haberlos visto cenando en un restaurante romano, tomados de la mano y sonriendo el uno al otro. Otros dicen haberlos visto paseando por el Parque Borghese, disfrutando de un romántico dúo juntos. Ahora bien, es importante tomar estos testimonios con pinzas, ya que no hay pruebas o superíndice 3 lidas que los respalden.
Podrán ser simples rumores o fantasías de fans ilusionados. Sin embargo, la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo sugiere que podrá haber algo de verdad en ellos. Además, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet son personas muy discretas con su vida privada. Es posible que hayan querido mantener su relación superíndice 3n en secreto para evitar la presión superíndice 3n medio utica y proteger su intimidad. Si realmente hubo un romance secreto entre Khan y Demet en Roma, ¿por qué copyright lo mantuvieron oculto? Hay varias razones posibles. En primer lugar, podrá ser por motif. Os profesionales. Tanto Khan como Demet son actores muy populares, y una relación superíndice 3n pública podrá afectar su imagen y su carrera. Algunos productores podrán no querer contratar a actores que es tu copyright n en una relación superíndice 3n sentimental, ya que esto podrá generar conflictos en el set de grabación superíndice 3n. En segundo lugar, podrá ser por motivos personales. Khan y Demet podrán haber querido mantener su relación superíndice 3n en secreto para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Estar en el centro de atención superíndice 3n constante puede ser muy estresante, y es comprensible que quieran tener algo de intimidad en sus vidas. En tercer lugar, podrá ser que simplemente no estaban seguros de su relación superíndice 3n. Quizás estaban saliendo de forma casual y no querían hacer público algo que aún no era serio. Es común que las personas mantengan sus relaciones en secreto al principio, hasta que es tu copyright n seguras de que quieren comprometerse a largo plazo. Independientemente de las razones, el hecho es que Khan y Demet nunca confirmaron ni negaron su romance en Roma. Lo dejaron a la imaginación superíndice 3n de sus fans, alimentando los rumores y las especulaciones. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón superíndice 3n, ¿siguen juntos Khan Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, una vez más, es un misterio. En los últimos meses, no ha habido nuevas noticias sobre un posible romance entre ellos. Khan ha estado enfocado en su trabajo en Italia y Hungría, mientras que Demet se ha casado con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Mis amores, su copyright, esto puede ser un balde de agua fría para muchos de ustedes que son más menos van con ver a Khan y Demet juntos para siempre. Pero la vida real no siempre es como las telenovelas, y a veces las historias de amor no tienen un final feliz. Sin embargo, esto no significa que el romance en Roma nunca haya existido. Es posible que Khan y Demet hayan tenido una aventura apasionada mientras vivían en la capital italiana, pero que las cosas no hayan funcionado a largo plazo. O quizás simplemente fueron buenos amigos que disfrutaron de la compa más menos ua del otro durante un tiempo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la química entre Khan y Demet siempre será recordada por los fans de Erkenci Kwai. Su actuación superíndice 3n fue tan convincente que muchos de nosotros llegamos a creer que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final que esperábamos, siempre podremos revivir la magia de Erkenci Kwai y son más menos ar con un mundo donde Khan y Demet sean felices juntos. Ahora, vamos a analizar algunos detalles adicionales que han alimentado los rumores sobre este romance. Por ejemplo, la forma en que se miraban. Si alguna vez han visto entrevistas o presentaciones en vivo de Khan y Demet juntos, habrán notado la intensidad de sus miradas. No eran miradas de simples amigos o compa más menos eros de trabajo, eran miradas cargadas de emoción superíndice 3n, de deseo, de algo profundo. También copyright n esto, la forma en que se tocaban. Sus gestos eran lidos, afectuosos, casi íntimos. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se acariciaban el pelo. Todo indicaba que había una conexión superíndice 3n especial entre ellos. Otro detalle interesante es la forma en que hablaban el uno del otro. En las entrevistas siempre se desacuan en elogios mutuos. Destacaban la profesionalidad, el talento y la personalidad del otro. Pero también copyright n hablaban de la conexión superíndice 3n que sentían, de la facilidad con la que trabajaban juntos, de la alegría que les daba estar juntos. Y no podemos olvidar las redes sociales. Aunque Khan y Demet nunca publicaron fotos juntos en sus cuentas personales, los fans siempre encontraban pistas y conexiones ocultas en sus publicaciones. Por ejemplo, si uno publicaba una foto en un restaurante, el otro podía publicar una foto similar al día siguiente. O si uno publicaba una frase inspiradora, el otro podía responder con un emoji o un comentario significativo.
Estos más menos detalles, que podrán parecer insignificantes, alimentaban la esperanza de los fans y mantenían viva la llama del rumor. Ahora, vamos a hablar de la reacción superíndice 3N de los fans ante este supuesto romance. Como se pueden imaginar, los fans de Erkenci Kwai estaban divididos. Algunos apoyaban incondicionalmente la relación superíndice 3N entre Kan y Demet y son más menos aban con verlos juntos para siempre. Otros eran copyright ticos y preferuan no creer en los rumores hasta que hubiera pruebas su superíndice 3 lidas. Y otros simplemente no querían que estuvieran juntos, ya sea porque tenían otros favoritos o porque no creían que fueran compatibles. Pero independientemente de su opinión superíndice 3N, todos los fans estaban unidos por un mismo sentimiento, la curiosidad. Querían saber la verdad sobre la relación superíndice 3N entre Kan y Demet. Querían saber si realmente había algo que una simple amistad. Y esta curiosidad es la que ha mantenido viva la historia del romance secreto en Roma hasta el día de hoy. En resumen, la historia del romance secreto entre Kan Yaman y Demet Özdemir en Roma es una mezcla de rumores, especulaciones, coincidencias y algo de verdad. No tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de que hayan tenido una relación superíndice 3N amorosa, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que hayan compartido momentos especiales en la capital italiana. Lo que sabemos con certeza es que la química entre Kan y Demet era innegable, y que su actuación superíndice 3N en Erkenci Kwai nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Y aunque su historia no haya tenido el final que esperábamos, siempre podremos recordar la magia de su romance en la pantalla y son más menos con un mundo donde Kan y Demet sean felices juntos. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulación superíndice 3N. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo todos estos detalles con ustedes. Recapitulando brevemente, hemos hablado del posible romance secreto entre Kan Yaman y Demet Özdemir en Roma, de las pruebas y los rumores que han alimentado esta historia, de las razones por las que podrían haber mantenido su relación superíndice 3N en secreto, y de la reacción superíndice 3N de los fans ante este supuesto romance. Hemos visto que la verdad sobre la relación superíndice 3N entre Kan y Demet es un misterio que aún estamos tratando de resolver, pero que la química entre ellos siempre será recordada por los fans de Erkenci Kwai. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en esta aventura de chismes y entretenimiento. Ahora, quiero pedirles un favorcito Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kan y Demet realmente tuvieron un romance secreto en Roma? ¿O creen que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me regalen un me gusta si les gustó superíndice 3 este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí encontraru siempre las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los chismes jugosos y las teorías descabelladas. Los espero con los brazos abiertos en mi comunidad. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.